Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hemos hecho dos vídeos en una saga en el que explicaba cómo era el sistema financiero cuando teníamos el patrón oro, qué implicaciones tuvo dejar el patrón oro y meternos en este sistema fiat, donde hemos visto pues unas consecuencias muy dañinas desde el punto de vista del endeudamiento. Y os preguntaba en el último vídeo, ¿queréis que desarrolle un poco la visión que yo tengo de hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que podría ocurrir en los mercados y en la economía? Bueno, pues hoy es el reto intentar contaros esta última parte muy a colación de lo que ha ocurrido precisamente en los últimos días con el desplome de mercado a raíz de la subida de tasas de interés por parte de Japón, cómo se desmonta el carry trade, qué es el carry trade, pero además qué más ocurría en Estados Unidos que ha exacerbado el movimiento y la pérdida de confianza de los inversores. Si os quedáis hasta el final, os daré mi opinión sobre qué es lo más probable que ocurra y os voy a explicar exactamente qué ha pasado en el momento presente, pero antes también quiero contaros en qué situación nos encontramos y a dónde nos ha llevado precisamente este modelo de divisa fiat o moneda fiat con un incremento continuo de la masa monetaria. Así que vamos a intentar explicarlo lo más fácil posible. Espero que os guste y por supuesto acordaos de dejarme vuestras opiniones en el propio chat de este vídeo para saber si tengo que aclarar algún concepto más. En primer lugar, tendríamos que decir de dónde venimos, ¿no? ¿Os acordáis que hablábamos de que abandonábamos el patrón oro, entrábamos en el modelo fiduciario y eso provocaba un gran endeudamiento a nivel masivo en la mayoría de las economías del mundo, pero muy concentrado en las economías más desarrolladas, las que llamamos del G7? Eso tenía como consecuencia un crecimiento económico cada vez más bajo en términos de tasa interanual y una dependencia excesiva de las políticas monetarias y fiscales expansivas. Y todo ello hace que los bancos centrales empiecen a meter dentro de sus mandatos, aunque no sean como tales escritos, la estabilidad financiera como una prioridad absoluta. Y por tanto, cada vez que hay un problema en los mercados, saltan a la palestra incrementando las ayudas para reducir cualquier daño que pueda producirse en los activos de riesgo. A partir de ahí vamos a demostrar toda esta tesis con gráficos de forma muy sencilla y rápida. Aquí tenéis un gráfico de la OCDE del endeudamiento existente en el mundo. Evidentemente lo está liderando Japón desde hace muchísimo tiempo, pero ya vemos que quitando Alemania, que mantiene un nivel de endeudamiento por debajo del 70%, el resto de las economías desarrolladas, casi todas ellas, están por encima del 100% y en algunos casos, como veremos más adelante, con aparentemente ningún tipo de intención de reducir esa deuda. Eso nos ha llevado a un mundo donde el endeudamiento ha sido brutal, como podéis observar en esta gráfica desde el año 2016. A pesar de que hemos tenido fases entre 2016 y 2019 de fuerte crecimiento económico a nivel global, el endeudamiento no deja de crecer y como veis también ya hemos superado los 300 trillones de dólares o billones de euros de deuda en el mundo, lo cual representa una cantidad brutal como un 330% de deuda sobre el PIB. Es decir, tenemos 3,3 veces más deuda que lo que es el tamaño de la economía. ¿Qué ha provocado esto? Pensad en el endeudamiento. Cuando yo como particular quiero adquirir un estatus de vida muy por encima de mis posibilidades, suponed que yo gano 3.000 euros al mes. Y dices, vale, con 3.000 euros al mes te puedes comprar un Ferrari, te puedes comprar una casa en la playa, te puedes ir de vacaciones y regalarle una joya a tu pareja. Digo, no, no puedo. ¿Eso significa que no lo puedo hacer bajo ningún criterio? No, podría pedir préstamos. Puedo pedir un préstamo hipotecario para comprar la casa, puedo pedir un préstamo al consumo para comprar el Ferrari, puedo pedir otro préstamo al consumo para comprar el diamante o lo que me apetezca de joya, etcétera, etcétera. ¿Qué he hecho? Me he traído bienestar futuro al presente. Dispongo de una serie de bienes que en otras circunstancias no podría adquirir, pero a cambio tengo una obligación de pago de cuotas hipotecarias, de cuotas de préstamos al consumo que van a drenar mi capacidad de consumo e inversión en el futuro, porque una parte importante de lo que gano en mi salario se va a destinar simple y llanamente a devolver esas cuotas mensuales por mis préstamos. El mundo con 315 billones de deuda tiene evidentemente como problema que cada vez crece menos
porque estamos trayendo bienestar futuro al presente. Y eso se ve muy bien en la siguiente gráfica. Cuando veis la evolución del PIB en Estados Unidos, en Reino Unido, en Japón y en la zona euro, vemos que estructuralmente, aunque haya muchas variaciones, si calculamos la línea de regresión sobre esas curvas, descubrimos, como digo, que la tendencia lleva siendo desde el año 1997, podríamos irnos incluso antes, pero sí es una tendencia a la baja y en algunas de las regiones el punto de equilibrio no está muy lejos del 0%, lo cual es un problemón. Por otro lado, endeudarte cuando las tasas de interés están muy bajas, pues es un problema menor, porque la cuota hipoteca o la cuota del préstamo al consumo que pagas es baja. Pero hemos vivido durante algo más de una década en una situación que es tremendamente anómala, que es cuando vivíamos con un nivel de tipos de interés estructuralmente bajos, porque la inflación prácticamente se movía en cotas muy cercanas entre el 0 y el 2%. Eso permitió que los bancos centrales bajasen los tipos de interés hasta el 0% en muchos casos y en algunos incluso a tasas negativas, y ahora, a raíz del repunte de la inflación que comienza en el año 2021, descubrimos que las tasas de interés han tenido que subir con mucha velocidad hasta niveles donde en otras ocasiones han provocado problemas. Japón, que es el más reticente a hacer estas subidas de interés porque precisamente Japón es el país más endeudado del mundo, ha sido muy cuidadoso y recientemente se ha atrevido a subir la tasa de interés desde el menos 0,10 primero a la cota 0,010 y después hasta 0,25, y la ha liado parda. Es lo que ha pasado recientemente en los mercados con un unwinding que llamamos del carry trade, que explicaré a continuación, que ha provocado pues una venta masiva de activos en muy poco tiempo. Y dices, vale, además habría que tener en cuenta no solo los tipos de interés, sino otras políticas monetarias expansivas que se llevaban a cabo por parte de los bancos centrales a nivel mundial, que consistía en comprar deuda emitida por los gobiernos y por las empresas, lo cual abarataba el coste de financiación y eso multiplicaba aún más el efecto del recorte de tasas de interés oficial. Ese movimiento evidentemente requiere comprar cantidades masivas de deuda y se hacía incrementando la masa monetaria porque los bancos centrales tienen el control absoluto de cuántos dólares, cuántos yenes, cuántos euros, cuántas libras hay en circulación. Como podéis ver en este gráfico, el crecimiento desde el año 2007 es brutal y la subida más llamativa de todas se produce precisamente en los últimos años a raíz de cómo combatimos la gran recesión en la que nos mete la pandemia del COVID. A día de hoy ya no contamos con el apoyo del Quantitative Easing o QE, que es este proceso de comprar deuda para abaratar el coste, sino que los bancos centrales en su lucha contra la inflación no solo están subiendo las tasas de interés, sino que también han empezado a reducir el balance que tenían de deuda en sus carteras. Con lo cual hay dos efectos de contracción monetaria o restricción monetaria frente a lo que veníamos viviendo desde hace ya década y media, que era justamente lo contrario. ¿Qué ocurre evidentemente cuando tú quieres potenciar crecimiento económico a base de estímulo monetario? Pues que tienes que transferir riqueza del Estado a los ciudadanos y las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente, salvo que la recaudación impositiva sea mayor que el gasto de los gobiernos, el efecto final es que tienes déficit. El déficit es la diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas todos los años. Y cada año se va acumulando esa diferencia negativa y lo que hace es agregarse en lo que conocemos como deuda pública. En el caso de Estados Unidos, que es la primera potencia económica del mundo, estamos ya en el entorno de los 35 billones de deuda, lo cual quiere decir que desde el año 2008 hemos pasado de cotas cercanas al 8-9 billones a 35. Fijaos la velocidad con la que ha crecido esto, con independencia de si la economía estadounidense estaba creciendo o no. Por otro lado, si lo ponemos en términos de porcentajes sobre el tamaño de la economía, sobre el crecimiento de la economía, vemos que estamos en máximos históricos, superando la cantidad de endeudamiento en la que se incurrió en la Segunda Guerra Mundial y cómo la subida se ha disparado precisamente después de la crisis 2008. Eso hace que cuando tienes una deuda tan grande y te suben los intereses, quiere decir que lo que tienes que destinar a pagar
los intereses de la deuda cada vez es mayor. Acordaos que en nuestro ejemplo decíamos alguien que se compra una casa en la playa y pide una hipoteca y luego se compra un Ferrari y luego se compra un regalo maravilloso, una joya para su pareja. Todo eso generaba préstamos. Esos préstamos, si están a tipo variable, a medida que los tipos de interés suben, quiere decir que cada vez vas a tener una carga de devolución de intereses cada vez mayor. Y en Estados Unidos ya hemos superado el billón anual y las mejores estimaciones, las más conservadoras, hablan de que para 2026 se va a convertir en la partida más grande que va a consumir el presupuesto de los Estados Unidos, incluso por encima de la partida que hoy es la más grande, que es la seguridad social. Por tanto, el panorama es muy feo porque el tipo de interés medio que paga la Reserva Federal de todos los bonos que tiene en cartera no es muy superior al 3%, lo cual quiere decir que a medida que va venciendo esa deuda y se renueva por deuda nueva, automáticamente el tipo al cual pagas la deuda nueva es mucho más alto y el coste de devolución, el coste de los intereses es cada vez más alto. Por otro lado, las empresas también han hecho algo que es muy interesante. Se han endeudado a mansalva en los años 2020 y 2021 en previsión de que iban a subir las tasas de interés y lo han hecho con una visión muy buena cuando los tipos todavía estaban al 0%. Pero esa deuda tarde o temprano irá venciendo y cuando venza habrá que renovarla a los tipos de mercado. Y dices, vale, más o menos podemos estimar qué tamaño de endeudamiento hay y cuándo se va a renovar. Por supuesto, podemos ver que esta tabla que tenemos aquí de S&P Global está calculada a 1 de enero de 2024, con lo cual cuando hablan 12 meses vista es hasta enero 2025, 24 meses vista enero 2026, 36 meses enero 2027. Como veis, hay 2 trillones que van a vencer antes de enero de 2025, representa aproximadamente un porcentaje de toda la deuda viva de 8,5% y en el grado que llamamos especulativo, la deuda de peor calidad, el porcentaje de lo que vence es un 12%. Por regiones vemos que la mayoría, casi un 41%, vence en Estados Unidos, después en Europa y luego en el resto del mundo un 21%. Al final, si miramos lo que ocurre de cara a 2026, es decir, no a finales de este año, sino a finales del año que viene, ya nos encontramos con un vencimiento de 4,52 trillones de dólares o billones de euros, que representa casi un 20% de toda la deuda viva y de los cuales el 17% es deuda de mala calidad o especulativa. De nuevo, Estados Unidos tiene un porcentaje más alto, 42%, después Europa un 38% y el resto del mundo con un 21%. ¿Qué quiere esto decir? Que de aquí a finales del año que viene, dependiendo de dónde estén los tipos de interés en Estados Unidos, la deuda que se pudo pedir o se pudo financiar con coste muy bajo porque los tipos de interés estaban al 0%, se va a tener que refinanciar con tipos de interés que hoy día todavía están entre el 5,25 y el 5,50. Es muy probable que de aquí a finales del año que viene los tipos de interés en Estados Unidos estén más bajos. La pregunta es ¿cuánto más bajos? ¿3,5%, 3,75%, 4%? Porque de cualquier manera pasar de pagar un tipo del 0% a un tipo del 3 y pico, 4% va a provocar un auténtico descalabro en muchas de las cuentas de resultados de compañías, especialmente aquellas que son más pequeñas o medianas. Evidentemente, esto nos da una idea de que o bien colapsan los tipos de interés o tenemos un problema muy serio de resultados empresariales simplemente porque la refinanciación de la deuda que ha permitido hacer buena parte de las cosas que se hacen actualmente, el incrementar las inversiones o el recomprar acciones, ya no va a ser tan rentable. Por otro lado, cuando miramos el comportamiento del crecimiento económico y qué podría ocurrir si Estados Unidos se desacelerase, vemos que no estamos muy preparados. Aquí tenéis la evolución del G7 sin contar Estados Unidos y como veis, salvo la línea de color azul que es China, que todavía crece en el entorno del 5%, el resto del crecimiento, tanto en Japón, que ya es negativo, como en Europa y en Reino Unido, no está muy lejos del 0%. O dicho de otra manera, no tenemos mucho colchón para sufrir una desaceleración económica de la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, sin que tenga un efecto contagio al resto de las economías desarrolladas que probablemente nos meterían de nuevo en una recesión. De manera que si Estados Unidos se constipa, probablemente los demás vamos a pillar una pulmonía. Por otro lado, si miramos lo que ha pasado con la bolsa, mucha gente se pregunta ¿cómo puede ser que la bolsa esté cerca de máximos históricos, si no en máximos históricos,
si el entorno, por ejemplo, en Europa, en Reino Unido, ha sido tan malo. La transferencia de riqueza que han hecho los estados hacia ciudadanos y gobiernos a través de todos estos envíos de dinero a los buzones, los programas ERTE, los préstamos a tipo muy conveniente, las líneas de financiación, las exenciones fiscales, los retrasos de los pagos, 1000 cosas que se han ideado y que han aumentado de forma brutal el endeudamiento de los gobiernos, han permitido que no se viviese la realidad que se estaba plasmando en la economía en los mercados financieros. Sin ir más lejos, y lo más fácil para entenderlo es pensar en el año 2020. En 2020 Estados Unidos estaba sufriendo la peor recesión desde 1929 y la bolsa terminó en máximos históricos. Eso da una idea de la dimensión de las ayudas que se volcaron al mercado para que el desplome de principios de 2020 se revertiese completamente en cuestión de unos pocos meses. Este gráfico lo que os muestra es la evolución del MSCI AGWI, que es básicamente uno de los índices de bolsa más globales que existen porque incluyen también mercados emergentes. Para que entendáis un poco la foto y que podáis ver a lo que me refiero cuando analizo este gráfico. ¿Qué es lo que marcan las flechas de color azul? Simplemente las correcciones que hemos tenido durante la última década y media en este índice. Como veis, la mayor es la que se produce durante la recesión del año 2008, donde el MSCI AGWI cae un 60%. El resto de las correcciones, un 27, un 22, un 21, un 34, un 29, y aquí he marcado simplemente la menor corrección y la mayor corrección. Y dices, vale, ¿por qué diablos vamos a tener que pensar en la menor o en la mayor corrección? ¿Por qué una corrección? Digo, no es una cuestión de pensar en eso, pero sí da la sensación de que el potencial de subida, teniendo en cuenta la estructura gráfica, no es muy grande, mientras que el riesgo de corrección, si finalmente se produce una desaceleración profunda en Estados Unidos, es un riesgo muy elevado. Las condiciones técnicas desde el punto de vista de dónde están llegando indicadores como estocástico, que cada vez que han llegado aquí y han cortado a la baja han marcado una señal muy eficiente de cuándo empezaban esos procesos correctivos en cada uno de los casos, o las rupturas de las directrices en RSI desde zonas de sobrecompra también ayudan a entender que el riesgo no está todavía consolidado, pero sí se está cociendo a fuego lento y que en algún momento podríamos tener un desenlace muy feo si finalmente tuviésemos una desaceleración económica profunda en Estados Unidos. La pregunta a partir de aquí, lógicamente, es ¿qué se puede esperar? Es decir, ¿cuál es el escenario más probable? Y básicamente para poder responder a esa pregunta creo que hay que enumerar cuáles son los pilares sobre los que descansa el futuro financiero. En primer lugar, una de las preguntas clave es cuánto va a costar financiar nuestra deuda, porque es una deuda desmesurada, con lo cual el coste va a ser fundamental. Y como todos sabemos, va a depender en buena medida de cómo evolucione la inflación. Por un lado, tenemos que mientras la inflación no retorne al 2%, los bancos centrales van a tener cierto margen de maniobra, pero no mucho. Suelen decir en todas sus reuniones que el tipo de interés natural, ese que ni aporta crecimiento pero tampoco destruye crecimiento, es decir, el tipo de interés de medio plazo de equilibrio, debería estar entre 0,50 y un 1% por encima de la inflación. Si estamos hablando de que la inflación no revierta hasta el 2%, sino que se queda ligeramente por encima, da la sensación de que los tipos no deberían o no podrían bajar en principio más allá del 2,5-3%, lo cual respecto a los tipos actuales tienes margen, pero desde luego no vas a volver al escenario del 0% en el que nos hemos estado moviendo durante toda una década. Por otro lado, el movimiento antiglobalización va a dificultar que la inflación baje hasta el 2%, porque antes lo que hacíamos era deslocalizar la producción a aquellos sitios donde era más barata, pero ahora mismo hay una sensación de querer producir cerca de donde consumimos y estamos dispuestos a pagar precios mayores por no depender de un tercer país, porque ya hemos visto lo que pasa cuando empiezan las guerras comerciales. Por otro lado, la situación geopolítica no va a ayudar a controlar la inflación. Una guerra, si algo tiene como denominador común, es que es inflacionista. ¿Por qué? Pues porque el comercio internacional se ve afectado y automáticamente eso restringe la oferta y hace que los precios suban. Si además esos tipos de conflictos afectan a países que son productores de materia prima vital, cereales, petróleo, gas, entonces el problema se convierte en un problemón.
La realidad es que la guerra comercial que se inició en 2018 entre China y Estados Unidos sigue plenamente vigente y de hecho no hace más que escalar posiciones. Ahora ya Europa también va a entrar en una guerra arancelaria con coches eléctricos respecto a China. China tomará las medidas equivalentes en contraprestación al daño que está sufriendo y en Estados Unidos ya sabemos que Biden prácticamente quiso desmontar todo lo que había hecho Donald Trump previamente, salvo la batalla contra China, a la cual acusa y culpa de todos los males que ocurren en Estados Unidos. Por tanto, la realidad es que gane, en este caso Kamala Harris, o gane Donald Trump, es muy probable que las tensiones con China y en torno a Taiwán sigan creciendo. Todo ello es inflacionista. La pregunta aquí es, si hubiese una nueva recesión en Estados Unidos, sabemos que los efectos van a ser muy negativos a nivel global. Si hay una recesión, la inflación deja de ser un problema. ¿Por qué? Pues porque si algo caracteriza una recesión es que se reduce fuertemente el consumo y cuando no hay consumo no tiene ningún sentido que los precios sigan subiendo. Por otro lado, cuando hay una recesión, también es verdad que es imposible que se cumplan las expectativas de beneficios que tienen actualmente los analistas sobre lo que van a ganar las empresas en los próximos años y que veremos a continuación. Por otro lado, lo que tendríamos es que los múltiplos a los que cotiza la bolsa actualmente habría que ajustarlos de forma drástica a la baja. Y la reacción del mercado que hemos tenido durante las últimas semanas nos dan una idea básicamente de hasta qué punto hay un nivel de apalancamiento extremo, porque para una mínima caída hemos visto una reacción en sentimiento y en volatilidad brutal que también voy a mostraros en los gráficos. Vamos con ello. El primero de todos son las expectativas de beneficio que descuenta el mercado. La página de FactSet la actualizan continuamente y aquí veis cómo la expectativa 2024, lo que queda de año, y 2025 es que las empresas van a ganar más dinero continuamente durante los próximos trimestres. Ya hemos visto que eso es muy poco probable si hay recesiones económicas, porque la realidad es que los earnings per share o los beneficios por acción, cuando se produce una recesión, todas y cada una de las veces baja. A veces, si la recesión es muy profunda, los desplomes de los beneficios son brutales. Acordaos que en 2008 colapsó el mercado financiero e hipotecario, pero en el resto de las recesiones hemos visto también correcciones significativas en términos de beneficios por acción. Y tenemos ejemplos muy claros como lo que ocurrió actualizando este gráfico en 2020, donde hubo también una contracción enorme de los beneficios por acción, y también lo que ocurrió incluso en 2022, donde no llegamos a tener una recesión, pero sí vimos un par de trimestres con un sesgo negativo en Estados Unidos y en el resto del mundo, y automáticamente se trasladó a menores beneficios empresariales. Por tanto, esta idea de que los beneficios van a seguir subiendo sin ningún tipo de problema dependerá en buena parte de si hay una desaceleración económica en Estados Unidos o, lo que sería peor, una recesión económica. Por otro lado, hay mucha gente que dice no, pero da igual porque los beneficios, o sea, el daño que se produce a las compañías se descuenta con mucha antelación. No es cierto, el 81% de las pérdidas se producen durante la recesión y no 6 meses antes. Y este gráfico de Bank of America lo demuestra muy bien porque vemos cómo miden el drawdown o desplome del S&P 500 durante las recesiones y tomando como punto de partida 6 meses antes de la recesión. Y como podéis observar, la mayoría, es decir, la diferencia entre las dos cajas muestra que el 81% se padece durante la recesión y no se descuenta antes. Por tanto, hasta que no entremos en recesión, no vamos a ver realmente el daño que va a provocar al mercado. Si además de eso tenemos en cuenta que la situación actual de la bolsa americana tiene ya descontado una prima brutal respecto a los beneficios empresariales, ya no basta con que los beneficios sigan creciendo, es que la bolsa descuenta mucho más que eso. Lo que quiere decir es que estás en una situación en la que, como la línea de color azul oscuro caiga como cayó durante 2020, como cayó durante 2022, va a ser imposible aguantar esa valoración tan extrema que tiene el S&P 500 como índice de referencia en Estados Unidos. Otro de los factores que hemos mencionado es el nivel de apalancamiento y he dicho que hemos vuelto a nivel históricamente alto, solamente alcanzado durante el año 2021, exactamente en octubre. Aquí, como podéis observar, el nivel de
individuos que están invertidos a través de apalancamiento financiero, es decir, no invierten lo que tienen, sino que invierten muchísimo más de lo que tienen porque están financiando esas compras, está en un nivel extremo. Y eso ayuda a entender en buena parte lo que ha ocurrido recientemente. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado? Bueno, pues básicamente hemos tenido un movimiento de un 0,15% de los tipos de interés en Japón. Alguien podría decir, Pablo, no me puedo creer que con una subida de aquí a aquí se haya liado la que se ha liado. Bueno, lo importante no es tanto el movimiento en sí que ha hecho Japón, sino que llevábamos desde el 2007 sin experimentar casi ninguna subida. Esta es la segunda que se produce, no estaba esperada y pone en tela de juicio una realidad. Parece que Japón, que no tiene controlada la inflación y a pesar de haberse acercado mucho al 2%, ha vuelto a repuntar hasta cotas de 2,9%, va a tener que encarecer el coste de financiación. Mientras en el resto del mundo está pasando lo contrario, estamos hablando de que estamos muy cerca de ver la primera bajada de tasas de interés en Estados Unidos, ya se ha producido en Europa la primera, también en Reino Unido, por tanto existe una tendencia en la que antes subían las tasas de interés en todo el mundo excepto en Japón y ahora parece que Japón va a tener que subir las tasas de interés y el resto del mundo va a reducir precisamente el coste del dinero. ¿Por qué es importante esto? Porque ha habido una cosa que llamamos el carry trade que ha consistido, a grosso modo, en financiar nuestras inversiones tomando dinero prestado en yenes. ¿Por qué? Pues porque el tipo de interés que teníamos que pagar precisamente por los yenes que tomábamos prestados era muy bajo, el 0%. Los inversores decían, pues tomo prestado en yenes, luego lo que hago es que vendo los yenes, compro la divisa del activo que voy a invertir. Si voy a invertir en el S&P 500 me compro dólares, si voy a invertir en el Eurostoxx 50 me compro euros y así sucesivamente. Y eso provocó, como veis, que a lo largo de 2021 a 2024 tuviésemos una depreciación del yen del 58%, al menos contra el dólar. ¿Qué pasaba en este entorno? Pensad en el inversor que está tomando prestado en yenes. El yen se debilita, con lo cual tu deuda cada vez es menor, se fortalece la divisa que has comprado para invertir en tu activo, estás ganando un pastizal solamente por la operación dólar-yen. Además, compras bolsa y la bolsa desde 2021 hasta ahora ha subido un montón. A veces compras otros activos, estás metiéndote un pastizal. Primero, por haber acertado en cómo financiarte, en la variación entre el dólar-yen después de haber retomado la posición y encima el activo en el que inviertes sube un montón. En el momento en que el Banco de Japón sube tipos y los demás empiezan a bajarlos, la presunción es se ha acabado el movimiento del carry trade. Ya no tiene sentido seguir financiándose en yenes para comprar activos en otras divisas. Y eso ocurre todo en cuestión de unas horas y provoca que todo el mundo quiera desmontar sus estrategias básicamente en un periodo de tiempo muy pequeño. ¿Qué es lo que ocurre cuando analizamos el caso del carry trade en concreto? Hemos dicho que la posición corta de yenes y largo de otra divisa empieza a generar fuertes pérdidas, porque lo que hemos visto aquí es que el yen se fortalece mucho contra el dólar en muy poco tiempo, con lo cual todo lo que estaba pasando antes se revierte. Ahora ya tu posición de dólar-yen no da dinero, sino que da pérdidas. Por otro lado, cuando las bolsas corrigen ese 10% de media, descubres que el activo en el que has invertido gana menos o empieza a perder dinero, lo cual provoca que, como hay un apalancamiento, como hemos visto antes, enorme, muchos de los brokers que son los que facilitan ese apalancamiento lleven a cabo margin calls. Margin calls es o me pones más dinero en la cuenta o te cierro la posición. Muchos clientes no tienen la posibilidad de incrementar el dinero en la cuenta y el broker cierra la posición vendiendo esos activos e incrementando de esa manera la bola de nieve de ventas y otros margin calls en otros brokers. Como veis, es un efecto contagio que nace de un movimiento de tipos por un lado, que desmonta la posición dólar-yen, que genera ventas masivas en activos donde se había invertido anteriormente y el que estaba disfrutando de beneficios por varias patas, de repente se encuentra que todo aquello se convierte en pérdidas. Y dices, vale, ¿qué es lo que nos pasa desde el punto de vista de los datos de empleo? Bueno, en primer lugar tenemos tres factores que son cruciales. Uno, los últimos datos de empleo en Estados Unidos han suscitado ciertas dudas. Dices, bueno, realmente
¿Dónde está el problema? El problema se ha vivido en especial en el sector manufacturero, pero cuando uno analiza la situación desde el punto de vista de la tasa de desempleo, que es el gráfico que veis ahí abajo de Estados Unidos, dices, hombre, pues todavía está muy cerca de mínimos históricos de hace 6-7 décadas. Digo, sí, lo que preocupa es la tendencia, ese giro que se ha producido en la parte de abajo y que empieza a repuntar hacia arriba. Porque si efectivamente hubiese un incremento en la tasa de desempleo continuado en el tiempo, significaría que hay menos gente que tiene renta disponible y por tanto consumen menos, y eso automáticamente es lo que genera la desaceleración económica a la que hacíamos referencia antes. Los inversores han empezado a cotizar que tal vez la Reserva Federal llega muy tarde al problema, que tenía que haber recortado tipos anteriormente, y de hecho ahora hemos visto cómo ya el mercado descuenta hasta 3 bajadas de tipos de aquí a fin de año, e incluso algunos hablan de que tendrían que bajar de forma no prevista, como un movimiento de emergencia en el mes de agosto. Sea como fuere, se han juntado el desmontar los carry trades donde estaba casi todo el mundo apalancado con un cambio de sentimiento por un ligero dato, una subida de 4,1 a 4,3, un peor non-farm payrolls. Todo ello se ha juntado, ha hecho un cóctel tremendo y nos ha explotado ese cóctel Molotov en cuestión de una semana y media, provocando desplomes importantes en distintos activos. Si miramos el efecto en términos de prima de riesgo, veremos que la realidad lo que nos muestra es que el sentimiento de los inversores se ha disparado de la complacencia absoluta a la mayor de los pánicos en cuestión de una semana. Estábamos cotizando con el VIX. El VIX es la volatilidad del SP500. Estábamos cotizando en cotas de mínimos históricos prácticamente de las últimas 2 décadas y media. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, nos hemos plantado en un momento intraday en el 65%. Entonces, vale, es que ha sido muy duro lo que ha pasado, Pablo. Por eso la gente ha entrado en pánico. Digo, duro no. Lo que ha pasado es esto que veis en el gráfico. Esto es un 10% de corrección en el SP500. No ha pasado nada, como quien dice. Ponedlo en contexto con lo que ha subido durante la última década y media y pensad si este movimiento a la baja realmente justifica esto. Porque para ver lecturas equivalentes a esta volatilidad tan sumamente exagerada, hay que remontarse a casos muy concretos. La pandemia, cuando pensábamos que se acababa el mundo que conocíamos y sobre todo estaban cerradas las economías sin visos de cuándo se podrían abrir, habría un colapso auténtico de lo que era la producción a nivel mundial. El final del sistema financiero, que fue lo que cotizamos en el año 2008, cuando quebraron 492 entidades financieras a lo largo de los siguientes 6 años, y otras crisis muy severas mostraban rotaciones hacia la cota de 50, y ahí teníamos el descalabro que se produjo en el año 2018 cuando la Reserva Federal provocó un desajuste tremendo en el mercado monetario, el pinchazo de la burbuja en 2015 de la renta variable en China, la crisis de los PIGS desde Italia, España y Portugal, que previamente había estado provocada por la crisis del default de Grecia, la crisis o el final de la crisis de la burbuja.com, cuando el Nasdaq había bajado un 82% y la bolsa en general un 50%, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, o la crisis del rublo en el año 98 con el default de Rusia. Como veis, la proporción de la reacción del mercado en esta mini corrección que ha tenido lugar es totalmente exagerada. Y esto, como es lógico, nos lleva a un planteamiento que considero que hay que explicar. Y dices, bueno, cuando tú gritas de dolor porque se te ha roto el brazo, hay una causa-efecto. Dices, vale, ha pasado algo malísimo y la reacción ha sido bestial. Pero si alguien te toca así en la mano y tú te agarras la mano como si te hubiesen roto los nudillos y empiezas a gritar, dices, esto es más preocupante, aquí ocurre algo. Si de verdad esto te provoca esa reacción, entonces es cuando me empieza a preocupar, tengo que buscar otras cosas. Para mí, que la volatilidad haya podido llegar al 65% por esto, viendo cuándo históricamente ha alcanzado esas cotas, pienso, ¿qué nivel de apalancamiento hay en el mercado? ¿Cómo de fiable es el bull market que estamos viviendo? ¿Cuánto dependemos de los bancos centrales? ¿Qué pasaría
si realmente no hubiese una corrección de un 10%, sino una corrección como las que pintábamos al principio, entre un 21 y un 60%, porque se produzca una desaceleración económica en Estados Unidos profunda o una recesión que meta al resto de los países del G7 también en recesión. ¿Qué pasaría en ese sentido? Tal vez lo que suscita lo que ha pasado en el mercado recientemente es una reflexión, no entrar en pánico. Tal vez no ocurra nada, tal vez recuperemos automáticamente la caída perdida y no pase nada y sea una de esas oportunidades como muchas otras que surgen de comprar en correcciones. Pero ya hemos visto que a nivel mensual lo que se empieza a cocer en el MSCI mundial no pinta bien. Hemos visto el endeudamiento crónico, hemos visto la dificultad que parece que va a haber para que la inflación retorne al 2%. Eso deja poco margen de actuación a los bancos centrales si hay una desaceleración económica, y no parece que el mercado esté muy preparado para un cambio de dirección, teniendo en cuenta lo que ha ocasionado un mero 10% de caída, que se ha concentrado, es verdad, en un periodo de tiempo breve, pero que realmente no ha estado motivado por nada especialmente grave, porque la subida de 0,15% del Banco de Japón y el movimiento del dólar yen no se explica por esa variación de tipo de interés, se explica por un posicionamiento extremo en sentido opuesto por parte de los inversores. Y ese es el kit de la cuestión. ¿Cómo de extremo está el posicionamiento de los inversores? ¿Cuánto hay en pocos valores? Ya sabéis la concentración en el S&P y en el Nasdaq. ¿Cuánto hay en Estados Unidos respecto al resto del mundo? Es increíble la cantidad de inversores que directamente ya invierten solamente en las bolsas estadounidenses. ¿Cuánto hay del crecimiento económico que es solamente sustentado por deuda? ¿Qué va a pasar a medida que aumente el coste de los intereses sobre esa deuda si en algún momento el gobierno estadounidense decide reducir el gasto fiscal y controlar un poco la deuda pública que tienen? ¿Cómo va a afectar a la economía? ¿Qué va a pasar con aquellas áreas geográficas donde realmente no tenemos una situación con un colchón suficientemente grande para evitar entrar en recesión nuevamente? ¿Qué pasaría si la situación geopolítica se complica un poco más y ya está muy compleja, tanto en Ucrania como en Oriente Próximo, especialmente todo lo que hay en esa potencial respuesta de Irán al asesinato del líder político de Hamas en Teherán por parte de Israel? ¿Qué va a pasar de aquí en unos meses tras las elecciones de Estados Unidos con las relaciones con China y especialmente con la inestabilidad en torno a Taiwán? Creo que cuando uno mira la foto de forma agregada de todo lo que hay sobre el tapete, sin saber, porque nadie sabe cuál va a ser el desenlace final, sí da la sensación de que es un campo minado. Y a pesar de eso, hasta hace muy poco los inversores pasaban por el campo minado mirando el cielo y disfrutando del día sin ser conscientes de la cantidad de minas que hay en el suelo, que con pisar una probablemente haga que la situación cambie de forma drástica. Por tanto, espero que este vídeo os suscite una reflexión y sobre todo me encantaría saber si queréis que desarrolle algún otro tema. Ponedmelo en el chat del vídeo, que lo haré encantado, teniendo en cuenta que ha habido muchísimas respuestas a las preguntas que os he planteado últimamente. Recordad que si queréis saber mi opinión, no durante agosto, que no lo estoy haciendo, pero sí a partir de 1 de septiembre, todos los jueves publico una newsletter donde os cuento cómo veo la realidad de la economía y de las finanzas, y es totalmente gratuito. Simplemente entrad en la página web y podéis suscribiros dejando vuestro correo electrónico. Que tengáis un magnífico verano y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.